contestar la pregunta de qué valor tienen las actas y las minutas de la conferencia de 2000 tiene una importancia fundamental. De no tener valor las actas de 2000, este principio no figura en los artículos del tratado, no figura en las declaraciones concertadas y esta cuestión quedaría en suspenso, así como muchas otras que se solucionaron a través de negociaciones en el contexto de los artículos sin llegar a tener entrada en la letra del artículo mismo. Otro tema donde el debate fue muy entretenido, entre comillas, fueron los derechos morales. Los derechos morales, la propuesta básica era de reconocerlo al mismo nivel de los artistas interpretantes sonoros, pero al final no fue así. El derecho de paternidad sí se reconoce al mismo nivel, mientras que el derecho de integridad está diluido de manera evidente. Bueno, primero de todo, señalar que se menciona exclusivamente la reputación, o sea que las modificaciones contra las cuales se puede oponerse son las modificaciones que pueden afectar a la reputación del artista intérprete ejecutante. También en la letra del tratado se habla expresamente de tener debidamente en cuenta la naturaleza de las fijaciones audiovisuales y luego en una declaración concertada extremadamente amplia se va ulteriormente a limitar lo que puede entenderse como modificación perjudicial. Se lista, por ejemplo, una serie de modificaciones que di per sé no pueden considerarse como perjudiciales, como el doblaje o el formateado, también la utilización de nuevos formatos. Todas esas modificaciones no se pueden considerar como afectantes la reputación del actor. Una ulterior cuestión de derechos patrimoniales que se regularon de manera distinta, con una técnica novedosa. Eso es un new animal, es un nuevo animal para los profesores de la doctrina que pueden empezar a estudiarlo, porque por primera vez este artículo 11 reconoce que regula los derechos de radiodifusión y de comunicación al público, reconoce, a diferencia del TOIEF, un derecho exclusivo de autorizar estos, mientras que normalmente en el contexto de derechos conexos, en el entorno multilateral, se reconoce un derecho de simple remuneración. La sistemática normativa de este artículo es la siguiente. O sea, primero se reconoce un derecho exclusivo de autorizar o no la radiodifusión y la comunicación al público. Luego también, pero se permite un gran nivel de flexibilidad en que es posible hacer una reserva para establecer, los países miembros pueden implementar este artículo reconociendo un nivel distinto, reconociendo, por ejemplo, simplemente un derecho de remuneración equitativa por autorización directa e indirecta, y también pueden establecer, por ejemplo, licencias obligatorias o en la gestión colectiva obligatoria. Este gran nivel de flexibilidad pero está enlazado estrechamente con la posibilidad de establecer una reciprocidad material. En términos prácticos significa que si, por ejemplo, Marruecos no reconoce a los artistas e intérpretes españoles el derecho exclusivo de autorizar la radiodifusión y la comunicación al público, también España podría establecer un sistema en que no se le reconocen esos derechos a ellos. Es una peculiaridad del sistema internacional, porque se alcanza una verdadera reciprocidad material en este contexto. Por último, otra peculiaridad exclusiva de este tratado es la aplicación en el tiempo. La regla general de todos los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos es la protección retrospectiva. O sea que cuando entra en vigor un tratado se protege todo el objeto de protección que no ha caído en dominio público, salvo, por supuesto, mantener válidos los acuerdos y los otros los acuerdos entre las partes y los otros actos jurídicos que no se pueden modificar. En este contexto,
no fue así, aunque la regla general se mantiene en su apartado primero, pero se permite a los Estados miembros de reconocer los derechos patrimoniales, o uno de ellos, exclusivamente sobre las interpretaciones que se realicen después de la entrada en vigor del tratado. Esto fue así por la simple consideración que determinados sistemas contractuales, por ejemplo, de Estados Unidos, se verían afectados de manera no sustentable por parte de una aplicación retrospectiva de un derecho sobre la fijación de artistas e intérpretes audiovisuales. Estas son las peculiaridades del tratado respecto del TOIEF y, por último, cabe por ver el nuevo artículo que ya ha atraído la atención de parte de la doctrina internacional de la cesión de derechos. Eso es el artículo clave de todo el tratado, el artículo que regula cómo todos los derechos que hemos visto, los derechos patrimoniales, se pueden transferir del artista al productor. Sabemos que en Europa, como ya has dicho, normalmente se establece una presunción de transferencia de todos esos derechos y que en Estados Unidos la doctrina de trabajo hecho por encargo es la regla general. ¿Cómo se acordaron también en India, en Rusia, todos los países tienen por supuesto soluciones distintas? El artículo 12 se debatió largamente durante muchos años. Originalmente las opciones eran una presunción refutable de cesión, una presunción de legitimación para ejercer, parecido al artículo 14 bis de Berna. También se habló de la posibilidad de establecer simplemente una cláusula de aplicar la legislación del país con el vínculo más estrecho con la materia, o también de no regular de ninguna manera el tema y de dejarlo así como estaba. En junio del año pasado, los países miembros alcanzaron esta solución. Es un artículo que tiene 3 apartados, es un artículo que tiene un nivel de flexibilidad máximo, como no se conoce en otro contexto. Es un artículo que, sobre la base de la cuarta palabra, del puede, es un artículo meramente declaratorio. Creo que merece la pena leerlo juntos por entender el verdadero alcance de este artículo. El artículo dice que una parte contratante puede, o puede no disponer, pero puede disponer en su legislación nacional que cuando el artista, intérprete o ejecutante haya dado su consentimiento para la fijación de su interpretación o ejecución en una fijación audiovisual, los derechos exclusivos de autorización previstos en los artículos 7 a 11, que son los que hemos visto conjuntamente hasta ahora, del presente tratado, pertenecerán al productor de la fijación audiovisual, o serán ejercidos por este último o les serán cedidos, a menos que se estipule lo contrario en un contrato firmado por el artista, intérprete ejecutante y el productor de la fijación audiovisual, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional. La solución es simplemente poner casi todas las soluciones propuestas en 2000 conjuntamente. Este artículo permite de hacer o de no hacer, de establecer o no establecer una cesión directa, una presunción de transferencia y también una presunción de legitimación a ejercer, como el sistema del 14 bis. Parte de los primeros